Bueno. Bueno, estamos con Facundo Ojeda de Argentina, de Buenos Aires, Zárate de Buenos Aires. Facu, si podés presentarte, qué estudiás, a qué te dedicas y de dónde Bueno, sos, bueno, demás. Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, soy Facundo Ojeda de Zárate, licenciado en Relaciones Internacionales, trabajo actualmente en el Estado y bueno, amigo de Fernando y estamos hablando de un poco de la situación que puso Ujú. en vilo al mundo, ¿no? Eso, En vamos general. a hablar de lo que está pasando en Ucrania, de la invasión rusa, que por fin se dio, ¿no? Tanto que venían diciendo. Eh, y bueno, Eh, vamos a empezar explicando un poquito el panorama, qué es lo que estuvo pasando. Se venía diciendo de antes, de hace bastante tiempo, Biden, lo que es la OTAN, venían denunciando que Rusia iba a invadir Ucrania, que iba a invadir Ucrania. Sucedió, finalmente pasó, ¿no? Rusia entró en Ucrania, ¿verdad? Sí, Putin venía dando mensajes televisivos estos últimos días, a partir Ujú, del 21 de febrero, más explícitamente, en donde expuso tres razones fundamentales en lo cual era necesaria una operación, una inminente operación militar, ¿no? Me parece que en primer lugar dijo ayudar a los ciudadanos de Donbass, una región que se celebró, que autoproclamó república, ¿no? Creo ujú, que puso como esa razón, además de defender a Rusia de la expansión de la OTAN, además de desmilitarizar, dijo, y desnazificar Ucrania. Fueron sí, las tres sí. razones fundamentales que puso Supuestamente, Putin. supuestamente lo que está haciendo Putin es atacar objetivos militares, quiere desmilitarizar, destruir todas las instalaciones militares de Ucrania, ¿no? Aeropuerto, eso es lo que se dice desde la parte oficial rusa, ¿no? Claramente, en Donbass hay un conflicto desde hace 8 años. Putin fue claro, dijo que en Ucrania no combaten fuerzas de seguridad regulares, sino nacionalistas que son eh, seguidores de un partido neonazi Ujú, que bajo la influencia de consultores extranjeros, principalmente de Estados Unidos, sí, lo dejó claro él. Y la principal razón, bueno, esto como yo digo siempre, tiene historia, ¿no? Y es una zona, al igual que Medio Oriente, que ha generado una dinámica de conflictividad constante, ¿no? Lo vemos en Siria, lo vemos en Afganistán, lo vemos ahora en Ucrania, en la región de Donbass, pero lo vimos en Nagorno-Karabaj, lo vimos en Osetia, en Crimea, en 2014. Me parece que no, es similar a los conflictos que se viene dando en los últimos años, posterior a la disolución de la Unión Soviética, en donde Ucrania, además de intereses económicos, yo creo que es la defensa de la seguridad de Rusia, ¿no? ujú. El problema es la instalación de bases militares en la OTAN de Kiev, ¿no? Sí, porque si vos seguís los discursos, por ejemplo, de Vladimir Putin de hace años, varios, 3, 4 años, él siempre viene denunciando que Estados Unidos está instalando misiles, bases con misiles y demás, todo alrededor de Rusia y dice, ¿quién está amenazando a quién? ¿Nosotros o ellos que nos están poniendo bases, misiles todo alrededor de Rusia? Creo que es un problema y una preocupación que tiene Rusia desde hace mucho y con Ucrania ha sido el límite. La, Claramente, ¿cómo es que lo dicen? Pasar la línea roja, ¿no? Han pasado la línea roja. claramente. Venimos hablando, ¿no? Uno de los compromisos que se firmaron para la disolución de la Unión Soviética fue por parte de Occidente de no expandir la OTAN. La OTAN claramente, cuando se creó, formaban parte de 16 países. Hoy la conforman 30, en donde muchos de esos países que se integraron son
eran los países satélites de lo que era el antiguo territorio de la Unión Soviética, ¿no? Ujú. Y me parece, como bien vos decís, Fernando, Putin dijo la línea roja era Ucrania, hasta acá llegan, por eso La acción ahora, ¿no? el ataque, bueno, la defensa hacia mucho. A ver, hay un gran problema que dicen, bueno, Ucrania quiere pertenecer a Europa, ¿por qué no lo dejan pertenecer a la OTAN? Bueno, la sociedad no es homogénea, es muy heterogénea, principalmente dividida en este y oeste, donde el este tiene mayor afinidad a Rusia y el oeste a Europa. No es que quieren pertenecer a la OTAN, claramente, sino que hay una heterogeneidad y, bueno, genera un conflicto en una región que hay que decir, porque ahora salen los medios, pero una región que lleva 8 años de conflicto, con más de 140.000 muertos, con más de 1,5 millones de desplazados. No es algo nuevo, ¿no? Facu, ¿vos pensás, como dicen en los medios occidentales, que Vladimir Putin es Hitler? Porque es lo que están diciendo, que Putin es igual a Hitler. Eso es lo que están queriendo poner. ¿Pensás o eso o te parece que es una exageración? La verdad, estos tipos son estrategas. Yo creo que la geopolítica, como dije, no es superhéroes o villanos, ¿no? Acá hay intereses en juego. Yo no creo que ni sea Hitler ni sea Un héroe. un héroe, ¿no? Sí. Acá hay intereses la geopolítica se maneja por un conflicto de intereses de manera dinámica. Me parece que es una exageración. A ver, piden, a ver, yo no adhiero a la guerra, a los conflictos, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que lo muestran los medios, pero hoy hay ataques permanentes entre Israel y Sí, Palestina. Y Hace lo de Arabia Saudita con Yemen. hace 4 meses los medios era muestra televisiva constante de los talibanes en Afganistán que tomaban Afganistán, mostraban videos. Los talibanes siguen estando en Afganistán, lo que pasa es que se apagó la cámara. Sí. Es lo que pasa, ¿no? Y acá en Brasil hay un analista político, no vivo en Brasil, pero que es Pepe Escobar, yo lo sigo bastante, y él sostiene que las élites occidentales, las élites norteamericanas, Estados Unidos, lo que quieren, y la OTAN, es la destrucción de Rusia como Estado-nación o Estado soberano, que es un problema que ellos tienen y que lo tienen fijo ahí desde el fin de la Guerra Fría y demás. ¿Vos coincidís o no? Yo creo que estamos viendo un declive de Estados Unidos como superpotencia, como primer potencia mundial, dado que empieza a competir, empieza a cambiar el orden, un orden multipolar. Vos tenés Estados Unidos, que es una potencia económica y una potencia militar muy importante, pero empieza a aparecer, a renacer gracias al precio de los commodities, del gas, del petróleo. Empieza a crecer Rusia con una potencia militar muy fuerte, no desarrollada económicamente como Estados Unidos, pero una potencia militar muy dura. Y después tenés un gigante que viene creciendo de manera exacerbada, como es China, que es una potencia no solo militar, sino una potencia económica descomunal. Y me parece que estamos viendo los últimos manotazos de Estados Unidos para tratar de sostenerse como primer potencia. Posiblemente, como dicen los analistas, en 2050 China sea la primer potencia en el mundo por su capacidad económica, militar, por su demografía, por su extensión de territorio. Me parece que estamos viendo que el mundo el poder va virando hacia Asia, ¿no? Porque después tenés los países del oeste asiático que tienen unas economías muy fuertes. Sí. Claro, me parece que el mundo va virando para allá. Por eso yo a veces Latinoamérica no mira con recelo siempre hacia Rusia, hacia China. Lo que pasa es que el mundo va virando allá. Vos económicamente, Argentina debe negociar con todos, porque debe tener una política exterior multipolar, es decir, negociar con todos. Obviamente siempre estamos en inferioridad de condiciones, ¿no? No es cambiar
el collar, ¿no? Sino dejar de ser perro, dijo Jauretche en su Sí. momento. Igual ese reclamo se lo hacen a los gobiernos progresistas, porque a Piñera nadie le reclamó, por ejemplo, que estaba negociando con China o que se estaba acercando a China. Bueno, Siempre es cuando el gobierno es más de izquierda, acá ¿no? claramente los medios opositores condenaron la reunión bilateral que tuvo Alberto Fernández con Rusia y el error de la política exterior en el momento de que estaba por poner el punto más fuerte del conflicto e invadir. A los 2 o 3 días estuvo Bolsonaro con Sí, Putin. por eso, ¿no? bueno, por eso, sí. Eso es Fue lo que noticia. yo veo que Claramente. marca que es un giro general, que el único que no quiere girar para ese lado es Estados Unidos, obviamente, ponerle algunos países europeos, Canadá, pero... Hoy son muy complementarias las economías argentinas con China, ¿no? Nosotros, nuestro primer socio comercial es Brasil y nuestro segundo socio comercial es China y próximamente segura lo superará. Obviamente Argentina necesita, como todo, dar mayor valor agregado a nuestras exportaciones, que es el gran problema, ¿no? Que de todas las economías latinoamericanas, que bueno, hay que ver cómo, yo siempre digo, ¿no? Hay que volver al UNASUR, hay que fortalecer el Mercosur. El gran problema es negociar de manera bilateral con estos gigantes. Es porque nosotros estamos virando hacia un mundo multipolar. La idea es que Latinoamérica sea un actor de esa multipolaridad, ¿no? En conjunto, que no sea nosotros dependiendo de los otros, sino estando en diálogo con lo que es China, Rusia, Irán, Estados Unidos, bueno, como región, ¿no? Eso es lo que quiero yo, por lo menos. Claramente tenemos un foro como la CELAC, que si vos juntás a todos los países, tenemos un potencial enorme, tenemos economías que se pueden complementar muy bien, como Argentina con Brasil en la parte automotriz. Realmente no es que no hay posibilidades, ¿no? Falta una decisión política que la hubo en algún momento y bueno, actualmente va virando los gobiernos. Me parece que la elección en Brasil de este año es clave para eso. Me parece que Lula es un tipo que puede liderar, ¿no? Acá en la región me parece que falta un liderazgo presidencial que en su momento teníamos mucho, porque teníamos a Néstor, teníamos a Chávez en Venezuela, teníamos a Lula, teníamos a Mujica, que hoy no lo tenemos, ¿no? En Perú se viene desinflando. Sí, es como que es una vuelta del progresismo, no tan vuelta, ¿no? Es como que es así medio negociado, una vuelta negociada. Muy tibio, ¿no? Tenemos a Alberto Fernández que todavía no arranca. Muy negociado con la derecha y con los poderes, Que ¿no? todavía no lo escuché a Boric en Chile, sí que tuvo unos encontronazos ya con... Y Boric dejó un ministro de Economía, no quiero hablar de más porque no estoy muy seguro, pero dejó un funcionario muy importante, creo que del Banco Central, algo así, que era de Piñera. Era es lo último que yo escuché. Claro, a ver, yo lo entiendo que no puede generar una reforma porque hasta hace poco Boric era una sorpresa, ¿no? Me parece que yo temía que en Chile ganara la derecha. En un momento había posibilidad. Sí, hasta lo habíamos conversado y demás. Claramente. Pero entonces, esa fuerza, esa unidad latinoamericana para formar parte de la multipolaridad es importante, es lo que veníamos, ¿no? Que por eso hablamos de esto. Pero volviendo entonces al tema, mi primera pregunta era, ¿vos creés que representa este avance de Rusia sobre Ucrania, representa el fin de la hegemonía de Estados Unidos y el comienzo del mundo multipolar? ¿Es este evento o no? Yo no creo que sea este evento, creo que todavía se va a sostener Estados Unidos como sí creo que puede haber un quiebre del orden internacional en donde hay que ver qué papel juega China, ¿no? Me parece que hay una rigidez que China puede meterse en este conflicto para ser el que lidere la negociación diplomática entre Rusia y Ucrania, sí, que la OTAN no lo está llevando a cabo. Hay una rigidez.
hay una discusión muy grande dentro de la OTAN, principalmente en cuanto a las sanciones económicas, porque Putin sabía, ¿no? Porque hay un temor debido a la dependencia de gas que tiene Alemania, Italia, sí, países muy importantes que forman parte de Europa, que forman parte de la OTAN, que pone en esa duda en cuanto a las sanciones económicas, y me parece que falta la palabra de un actor clave que es China, que todavía se ha mantenido al margen, más o menos. Se ha mantenido al margen. Ajá. Que también es un temor, porque decían, en un momento, los más extremistas, ¿no? Decían, bueno, Rusia se le animó a Ucrania, capaz que China aprovecha el momento y se mete en Taiwán. Ajá. No lo ha hecho. Ahí ya sería terrible. Ahí, ¿no? ahí se descontrolaría todo, ¿no? Sí. Pero me parece que falta China, la palabra de China en este conflicto, ¿no? Y otra cosa que vos me decías, que Europa, Estados Unidos necesitan del petróleo, del gas ruso. Zelensky ha pedido que se elimine, que se saque a Rusia del sistema SWIFT, ¿no? Que se lo suspenda, se lo prohíba de utilizar, de formar parte del sistema financiero, ¿no? Que es en definitiva eso. Pero no le conviene a Estados Unidos que el gas ruso y el petróleo ruso dejen de comercializarse, lo mismo que no le conviene a Europa. Por eso creo que no lo quitan, no lo sancionan. Por eso me parece que todavía está en la mesa de negociaciones. ¿Qué hacemos? Me parece... Esa es la jugada de Vladimir Putin que lo sabe. Aprovechó el momento, no es un tipo ni tonto ni loco, me parece que buscó el momento exacto para buscó la gran dependencia energética de Europa por parte de Rusia, y me parece que, bueno, como viene sucediendo en distintos, yo a veces digo, ¿no? Porque acá se enojan a veces como que uno apoya la guerra, ¿no? Yo hablo de estrategia, ¿no? Cuando uno habla de geopolítica o habla de conflicto, no lo debe hablar desde la perspectiva moral, porque ninguna guerra es buena, ningún conflicto es bueno, pero sí de la estrategia, y me parece que Putin sabe jugar este juego, sabe moverse, y me parece que últimamente está teniendo, ha salido victorioso, ¿no? Pensé que Rusia estaba devastada post Guerra Fría, y me parece que tuvo un crecimiento muy importante, se convirtió en potencia, y parte de ese logro tiene que ver con la llegada de Vladimir Putin a Rusia, ¿no? Facu, ¿cuál fue la postura argentina, la respuesta hacia este avance ruso sobre Ucrania? ¿Qué dijo Alberto? La postura es mantenerse neutral, como es la política exterior de Argentina. No sé por qué algunos salen a decir que Alberto tiene que salir a condenar. Nosotros no hemos mantenido neutral en todos los conflictos, me parece que debe seguir así, emitió un comunicado que cese el ataque militar y que se resuelvan las cuestiones de manera diplomática. Me parece correcta el mensaje que ha tenido Alberto, siguiendo la línea que ha tenido Argentina siempre en los conflictos. A ver, acá tenemos... de hecho, Venezuela pidió lo mismo. Venezuela, Brasil. Creo que pero a ver, a nadie le conviene un conflicto. Siempre hablábamos nosotros de los efectos principales. Argentina tiene grandes problemas económicos y un conflicto de esta envergadura, si se produce un conflicto de larga duración, genera un gran problema en la economía argentina, porque seguramente repercute en el aumento de los precios de los commodities, principalmente del gas, y hoy tenemos que no un acuerdo con el fondo, tratar de resolver un acuerdo que hizo Macri con el fondo, y uno de ellos es el tema del subsidio de la energía, y hoy el gran problema es la quita del subsidio. Si se dispara el precio del gas, no hay forma. Claro, no hay forma de
de quitar No hay subsidios. forma de sostener, porque te dice, te aumentan los commodities, pero te aumenta sí las exportaciones de grano, de cereal, de alimentos. Acá Argentina tiene un problema que no sabe desacoplar el precio internacional de los alimentos, repercute acá. Pero no solo en Argentina, creo que Brasil también va a repercutir de la misma manera, toda Latinoamérica. En todos lados, porque genera una inflación mundial, más la inflación, más el problema de inflación que tiene la Argentina, que es estructural, ¿no? Sí, sí. Y esa era la pregunta, la próxima. ¿Cuál será el impacto en el bolsillo de las personas, en el día a día, ¿no? En Argentina, en Brasil. ¿Vos creés que se traslada a los precios, un aumento, produce un aumento en la energía, en el gas, un conflicto? Mira, se traslada a precios. La pandemia ya generó un efecto de inflación a nivel mundial. Estados Unidos está teniendo un problema de inflación, está bien, es mucho, no se siente como se siente acá en Argentina, pero si en el mundo hay inflación, en Argentina se complica más el asunto. Y principalmente se genera una inestabilidad financiera. ¿Qué significa esto? Que las inversiones se reducen en los países más vulnerables y se vuelve más conservador. Es un gran problema en Argentina, porque para crecer Argentina necesita que lleguen inversiones, y en situaciones de conflicto, de incertidumbre a nivel mundial, genera una contracción de las inversiones en los países vulnerables, ¿no? Argentina es un país hoy que tiene una gran vulnerabilidad por una deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, por la salida de la pandemia que ha destruido muchas economías. Se puede producir devaluaciones de las monedas. El conflicto no le favorece para nada a nadie, y menos para los países más vulnerables, ¿no? Uh-huh. Yo lo que estoy viendo es que directamente un aumento en la energía en general se traslada a precios. En Brasil, en Argentina. Bueno, en Brasil nosotros tenemos un proceso inflacionario en Brasil. Los procesos inflacionarios acá no son de la magnitud de Argentina o Venezuela, que vienen estos últimos años, pero de a poquito nosotros vemos aumentar el precio de la comida y bueno. Acá es el gran problema, y el gran problema del gobierno. Yo siempre lo vengo diciendo, acá un gobierno, si vos tenés 50% de inflación, no ganás una elección. Uh-huh. No hay forma de ganar una elección con un 50% de inflación, porque realmente los precios son insostenibles. Acá por cualquier cosa aumentan los dólares. Hay una brecha cambiaria, te aumentan los precios de alimentos. Sí. Hay un aumento de combustible, te aumentan los precios. Hay un aumento de la energía, te aumentan los precios. Gran parte del logro de la década ganada de Cristina es que Argentina se hizo competitivo porque tenía un bajo era el precio de la energía era bajo, que le permitía a las industrias poder competir a nivel mundial. Bueno, eso no se está viendo actualmente, y menos en un conflicto que dispare el costo, ¿no? Ahí lo que se está criticando, hablando de Argentina, ¿no? Después vamos a salir del tema para enfocarnos de nuevo en la cuestión Rusia y Ucrania. Lo que yo escucho es que se critica si hay un modelo que dice nosotros vamos a producir gas para exportarlo a Brasil. Hay gente que dice vos lo exportás a Brasil, automáticamente estás colocando el precio de la energía, del gas a nivel dólar, ¿no? A nivel internacional. Por ejemplo, Devido, Moreno, dicen nosotros tenemos que producir como hacía Néstor para el consumo interno y mantener el precio de la energía bajo al nivel nacional, ver cuánto sale producirlo y cobrar al pueblo el precio de costo, ¿no? Y a la industria para generar industrialización. Es eso lo que yo escuché, por lo menos. Sí, a ver, yo coincido que el precio de la energía, del agua, las empresas, ¿no? Debe ser estatal, no deben generar ganancias, no para que se las lleve un privado, sino para que se invierta, no para que aseguren utilidades. Me parece que un país se vuelve competitivo cuando tenés una energía barata, en donde no que haya desabastecimiento de la energía, ¿no? Sino que se cobre para que se pueda
invertir y abastecer a toda la Argentina, principalmente a la industria, para que se pueda desarrollar, para que pueda exportar y para que tenga competitividad. Acá de nada sirve meter tarifazos, aumentar un 3000% la luz, tener la cara, porque termina pasando lo que pasó en el gobierno anterior por el cierre de la fábrica, de no poder sostenerse, de no tener competitividad. Ya ha pasado, me parece que sería un error volver a cometerlo, ¿no? Y el gran problema también pasa por el precio de los alimentos, ¿no? Nosotros tenemos que asegurar el mercado interno y el excedente sí exportarlo, generar dólares, pero no podemos tener el valor de la carne, el valor de los alimentos a precio internacional, a precio dólar. Yo coincido en eso. Facu, y volviendo al tema Rusia y Ucrania, ¿cuál sería el papel de Latinoamérica si escalara el conflicto? Estoy diciéndolo pensando en Nicaragua, Cuba y Venezuela. ¿Vos pensás que Latinoamérica podría envolverse, meterse más en el conflicto, involucrarse más o no? No, O sea, que quedamos fuera. yo creo que este conflicto no va a tener larga duración. Me parece que la OTAN ha entendido la línea roja de Ucrania, por eso no se ha metido de lleno en el conflicto, se resolverá con algunas sanciones económicas, no más. Creo que Putin también ya busca generar una negociación diplomática acá. De hecho, él está marcando negociar con los militares, está diciendo, tomen el poder y nosotros negociamos con ustedes. Él lo quiere sacar al gobierno a Zelensky, ¿no? Él quiere el cambio de régimen para que no haya... Él considera que son marionetas de Estados Unidos, ¿no? Claramente, lo que pasa que como bien yo te dije, hablaba antes, perdón, esto comenzó hace años, en donde se estableció, se produjo un golpe de Estado, ¿no? A través de unas manifestaciones violentas, en donde se sacó a un presidente donde tenía mayor afinidad con la Federación Rusa, fue claro, ¿no? Posiblemente un cambio de régimen, ¿no? De los que hace Estados Unidos por todos lados. Claro. Probablemente impulsado, pero... Me parece que va por ese camino, ¿no? Me parece que no va por tratar de expandirse, tratar de conquistar Ucrania, ¿no? Sino un cambio de régimen y asegurar que la OTAN no se va a expandir más hacia sus fronteras, ¿no? Me parece que eso es lo que busca Putin y me parece que ya lo logró. Me parece que en días va a haber una negociación diplomática. Yo me parece... vamos a dar una nota de color, ¿no? Me parece que para salir de... es impresentable, en palabras, el presidente de Ucrania. No sé, es una nota... Yo vi unos videos que está con ametralladoras, así, no sé si es video de campaña, yo no sé si es real, si es mentira. Era un actor de comedia. Ah, ¿sí? Sí, era un actor de comedia en donde muchos de los productores de las películas hoy son ministros de él. Eso es como terrible. Como que lo pongan a Miguel del Cel, a Gaby Checopá. Es como que Listorti sea presidente y tenga de ministro al staff del Showmatch. Más o menos así. A Larry. Llegó siendo presidente por carisma. Muchos presidentes yo vi ahora en el mundo. Un video que está con dos ametralladoras y no sé si mata a los del Congreso. Decía medio Milei, ¿no? Medio Milei, así. Sí, me parece que es una... Una creación, es una creación de... Es una creación de los medios y me parece que creo que va a haber un cambio del régimen, ¿no? Salvo que lo sostenga de manera imprescindible Estados Unidos o algún país de la OTAN, pero la OTAN está tan dividida que tampoco se va a meter en el conflicto. Por eso yo creo que es cuestión de días, pero bueno, acá lamentablemente no se puede predecir porque puede pasar cualquier cosa, pero posiblemente sea más parecido a lo que pasó en Kosovo, que fue una intervención rápida. Me parece que no va a escalar, menos en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, ¿vos creés que hay un responsable en la situación actual, que llegamos acá por la OTAN, por Estados Unidos, por Rusia? ¿Creés que todos tienen responsabilidad de dónde estamos?
pensás que, bueno, yo particularmente pienso que la OTAN y Estados Unidos han forzado esta situación, pero bueno, ¿qué pensás vos? Sí, yo creo que primero me parece que el problema fue que la idea de que la Unión Soviética, ya estoy hablando de historia, ¿no? De que nunca se iba a desmembrar, fue un gran error que producto de ello se crearon muchos, la construcción artificial de entidades políticas que dieron origen a la larga conflictividad que vemos hoy y en los conflictos que anteriormente te nombraban, Nagorno-Karabaj, Osetia, Crimea. Como te dije, Ucrania tiene una heterogeneidad y me parece que todo empieza a potenciarse, ¿no? A partir del Euromaidan, que fue la salida del anterior presidente ucraniano para colocar a un presidente más afín a Europa, más afín a la OTAN, en búsqueda de que integre Ucrania a la OTAN, y me parece que Putin lo que hizo es, como decimos siempre, hasta acá llegó la línea roja de la OTAN, acá no se mete más, en mi frontera mando yo, y bueno, por eso el conflicto que se desató en los últimos días, ¿no? El 21 de febrero, al reconocer la independencia y la soberanía de dos lugares claves como es Donetsk y Luhansk, que pertenece, ¿no? A la región de Donbass. Me parece que es eso y que creo que en una salida diplomática, y estoy convencido de que quien va a liderar la salida diplomática va a ser China, no va a ser Occidente, ¿no? ¿Y qué opinas de las sanciones? ¿Vos crees que las sanciones a Rusia sirven de algo? ¿Les van a afectar? ¿Lo van a ¿cómo, afectar en sí? ¿Lo van a desmoralizar o va a producir algo o no? Las reservas federales de Rusia están en un nivel altísimo, por eso yo creo que también eligió este momento Putin para atacar, porque sabe que las sanciones económicas no le mueven el piso, como si el cierre del grifo a de Europa, gas ¿no? a Europa. Ajá. Me parece que está bien, acá estamos en pelea por el tema ambiental, pero uno de los grandes errores es que Alemania se quedó sin energía. Sí, porque apostaron a las renovables, que no funcionó. Yo no creo que no funcione, sino que debe haber una transición, porque sola la energía renovable no alcanza. Tiene que ser Seguir condenando el ambiente tampoco, ¿no? Estamos viendo lo que pasa acá en Corrientes, lo que pasa en el Amazonas, vemos el problema. Me parece que la energía nuclear es una energía limpia que puede usarse como transición. Bueno, ahora Macron anuncia un plan nuclear para establecer 14, ¿no? En 50 años creo que son. No sé. Claramente, me parece que estos países con tanta producción industrial genera un gran problema. Y me parece que Putin aprovechó ese momento y es un verdadero estratega, ¿no? Y no lo hizo... Ajedrecista, ¿no? Claramente, como todos rusos son excelentes ajedrecistas y aprovechan las debilidades, ¿no? de Europa. En un momento que también hay muchos problemas, hay una crisis, ¿no? del orden internacional, hay una crisis de identidad. Y fíjate, también él está aprovechando un poco, creo yo, la misma desintegración interna de los Estados Unidos, porque la crisis política que tiene Estados Unidos es terrible. Y la crisis económica también es muy, muy importante. La inflación, la cuestión de que la inflación de ellos está ligada al precio de los combustibles, al precio de la energía también, ¿no? Todo es un gran combo. Sí, yo creo que en la sumatoria de la pandemia, en la crisis de identidad de Estados Unidos, yo calculo, yo no sé si esto hubiera, mirá que yo no coincido en sus políticos, yo no sé si hubiera pasado lo mismo, si con Donald Trump creo que se hubiera resuelto de otra manera, ¿no? Hoy lo leía, yo lo estaba compartiendo lo que decía Trump. Él mandó un mensaje que dijo, si yo estuviera, Vladimir Putin hubiera hecho esto en mi gobierno. Y él marcaba un error
que dice Estados Unidos dejó que el precio de la energía aumentara, el petróleo, del gas, y están haciendo están haciendo a los rusos ricos, que nosotros teníamos que mantener el precio de los combustibles bajo, dice. Eso es lo que decía él. Yo coincido, podés tener muchas diferencias, un tipo que era xenófago, discriminatorio, de todo, ¿no? Pero durante su mandato ha sabido conciliar diplomáticamente, hasta ha tenido trato diplomático con Corea del Norte. Me parece que en ese sentido ha resuelto de manera diplomática, se ha llevado muy bien con Vladimir Putin. Me parece que yo calculo que coincido que no hubiera escalado el conflicto con Donald Trump. Bien, Facu, creo que hablamos de todo. Hicimos en 35 minutos, mira, llevamos. Un resumen bastante interesante. ¿Hay algo que vos quieras decir, que quieras agregar? Te dejo libre para dar tu mensaje ahí. Y después vamos cerrando. No, yo calculo que no habrá... no hay ni habrá tercera guerra mundial. Viste que los extremistas ya salen a decir que Rusia no se anexionó a Ucrania, no lo va a hacer. Estados Unidos y la OTAN va a intervenir de manera a través de presiones o sanciones económicas si se ponen de acuerdo, pero no creo militarmente. China tampoco, calculo, va a actuar a través de la diplomacia. Yo creo que Ucrania iba camino a ser miembro de la OTAN, se veía venir, y Rusia actuó antes para evitarlo. Me parece que Rusia va a apoyar, pero no se va, la OTAN va a apoyar, no se va a meter, y Putin me parece que se adelantó a mover la pieza del tablero y dijo que hasta acá llegó la línea roja, de acá para mis fronteras no se mete nadie, y me parece que sacó ventaja, pero es un conflicto que no va a tener larga duración. Temporal, que va a ser esto, como fue Crimea, por ejemplo. Así es. No creo que sea para alarmarse más, porque a nadie le conviene. Sí. Y más a los países más vulnerables, que realmente no nos conviene un conflicto, no nos conviene que se dispare la inflación, la suba de los precios de los commodities. Realmente Argentina tiene mucho para que... diría yo, no pega una, Alberto, ¿no? Porque... No, pero el mundo también, ¿no? El mundo. Yo creo que también uno puede aprovechar las cosas de forma inteligente, porque la pandemia podría haber sido aprovechada de otra manera para ir a negociar con el fondo, y este evento de Ucrania también puede ser aprovechado si lo plantea bien, como decir, mirá, no nos conviene por tal y tal cosa, la energía, y aprovecharnos la situación para llevar agua al molino de nosotros, ¿no? Claramente, esto se basa en negociaciones, ¿no? El gran problema a veces cuando vos vas a negociar con estos gigantes tenés poco margen, ¿no? Y más en las condiciones, en un inminente default que nos dejó realmente, porque la culpa fue del gobierno anterior. Realmente tiene que tratar de solucionar un problema, y la caída en default hubiera sido terrible, ¿no? Todo acuerdo con el fondo realmente es malo. Yo sigo sosteniendo, por eso no hay que ir al fondo, es el gran... Lo dice todo, ¿no? Esa es la cuestión, no tenés que meterte ahí, es como ir a... Acá es un acuerdo, me parece... Todos estamos de acuerdo en eso. Todos, pero no solamente los economistas más de izquierda, sino hasta la extrema derecha te dice que no hay que ir al fondo, ¿no? Y vino un tipo que realmente se llevó puesto a la Argentina con 54.000 millones de dólares para sostener una campaña, para sostener un relato que le ha hecho muy mal. Y a uno de los grandes errores de Alberto, del gobierno, ¿no? Y sigue siéndolo en la comunicación, no aclarar de quién fue la deuda, cómo se tiene que solucionar y qué va a pasar. Sí. Y hacer hincapié que no fuiste vos el que tomó la deuda, ¿no? Porque acá en Argentina salen a decir, ahora la oposición, tenemos que ver la letra chica, tenemos que ver qué acuerdan. Cuando nos enteramos por un video, ni la UCR sabía del acuerdo que firmó, lo firmó en soledad Macri, realmente. Esa cuestión también igual, bueno, yo planteo que no es simplemente decir que fue la campaña Macri, es simple, porque ahí uno dice, bueno,
es como una ingenuidad, ¿no? Como una cosa simple. Pero fue realmente una forma de intervenir la geopolítica sudamericana, ¿no? Esa unión sudamericana. El préstamo, la palabra sería condicionar. El préstamo que nos metieron fue para condicionar lo que venía después de Macri, que era los gobiernos estos nuevos y demás, ¿no? O sea, Estados Unidos se aseguraba que con ese préstamo, o el FMI, ¿no? Iba a mantener el Sí, control sí. geopolítico por lo menos de Argentina Pero y claramente de la región. el 60% del préstamo, de los préstamos otorgados a nivel mundial del fondo se lo dio solamente a la Argentina. Entonces, violó todo tipo de estatutos, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente cuando vos querés discutir esto, ¿a dónde va a ir? A la Haya, a la Corte Internacional, en donde claramente tiene una fuerte dependencia de Estados Unidos en cuanto a no podés enjuiciar al Fondo Monetario Internacional porque solamente se enjuicia a Estados partes, entonces vos no vas a denunciar a todos los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional porque vas a perder. Realmente, como bien nos decís, Fer, te dejó condicionado para todo. Yo creo que no creían o no tenían o no pensaban que iba a haber un cambio, principalmente en muchos países, que haya una nueva ola progresista, ¿no? Me parece que no lo tenían en mente Estados Unidos, pero bueno, como bien decimos anterior, todavía es una ola progresista muy tibia, que también no está en condiciones también de pelear porque venimos de una pandemia, tiene una vulnerabilidad muy grande Argentina, me parece que tiene que construir fortaleza, por eso siempre yo hablaba, Néstor Kirchner tuvo que negociar con el fondo y después sí, cuando acumuló fuerza, cuando acumuló principalmente, no, el problema de Argentina es que no tiene poder político, ¿no? Me parece que eso le falta al frente, poder político. Cuando Néstor lo consiguió, además de acumular reservas, le pagó al fondo y se liberó. Me parece que el gobierno tiene que fortalecer el poder político que hoy realmente está fragmentado, ¿no? Excelente, Facu. Bueno, al final terminamos hablando un poquito de la Argentina, es la visión de la cuestión rusa desde el punto de vista de Argentina, ¿no? Porque en definitiva es como nos afecta. Vamos a cortar acá, hicimos unos 40 minutos de conversación. Cualquier cosa después volvemos a retomar, podemos invitar a, a Samir, a Mario de otros países también para charlar, poder seguir hablando del tema, si se extiende la cuestión esta rusa y demás. Y bueno, creo que ha sido una buena charla. Bueno, gracias, Perfecto, Fed. no, gracias a vos por haber participado. Y bueno, y un abrazo a todos los que nos están escuchando y espero que les haya resultado interesante. Bien, Bien. ahí yo cierro.